El poder de perdonar. A veces, lo más difícil no es lo que nos pasó, sino el dolor que cargamos por tanto tiempo. Las heridas duelen, los recuerdos pesan. Y perdonar parece imposible. Perdonar no siempre es fácil. A veces, es una de las decisiones más difíciles que podemos tomar. Porque hay dolores que se clavan tan hondo, que sentimos que nunca podremos soltar. ¿Cómo soltar lo que nos dolió tanto? ¿Cómo perdonar a quien nunca pidió perdón? ¿Cómo perdonarse a uno mismo por los errores que aún pesan? Hoy, quiero hablarte desde el alma. Del poder que tiene el perdón, cuando nace del corazón. El dolor que se queda. Hay heridas que no sangran, pero duelen. Traiciones, palabras que marcaron, gestos que lastimaron. Hay heridas que no cierran con el tiempo, porque siguen abiertas en el alma. Y en ese dolor, muchas veces crece el rencor. Algunas personas cargan años de rencor, de rabia contenida, de silencio, esperando una disculpa que nunca llega, o un acto de justicia que nunca ocurre. Pero el rencor no nos protege. Nos encierra. El alma no puede sanar si seguimos reviviendo el daño. No puede crecer si sigue atada al pasado. El dolor no desaparece por ignorarlo. Se transforma cuando decidimos enfrentarlo y soltarlo. ¿Qué significa realmente perdonar? No es hacer como si nada hubiera pasado. No es minimizar el daño ni hacer como si no doliera. No es justificar. Perdonar no borra lo vivido, pero sí le quita el poder al dolor de seguir controlando nuestra vida. Perdonar es reclamar tu libertad interior. Es decir, ya no quiero seguir siendo prisionero de esto. Perdonar no es debilidad. Es una de las formas más grandes de fuerza interior. Es un acto de valentía, de madurez espiritual y de profundo amor por uno mismo y por tu paz. Porque el perdón no justifica, pero sí libera. No cambia el pasado, pero puede transformar el futuro. Perdonar no es olvidar. Es recordar sin dolor. Es mirar el dolor y elegir no seguir cargándolo. Es elegir el amor por encima del rencor. Y confiar que en ese acto de fe, Dios también está obrando en nuestro corazón. Hoy, tal vez, puedes dar ese paso. Tal vez, hoy puedas soltar. ¿Perdonar a los demás, y si no lo merecen? A veces sentimos que el otro no merece nuestro perdón. Que lo que hizo fue imperdonable. Y quizás, no estamos tan equivocados. Pero el perdón no se trata del otro. Se trata de lo que tú decides hacer con ese dolor. Perdonar no significa volver, ni reconciliar, ni olvidar. Significa soltar la carga emocional que te lastima. Perdonar a otros es aceptar que no todos saben amar bien. Que hay personas rotas que nos hieren desde sus propias heridas. Que el perdón no borra la historia, pero transforma el futuro. Hay veces en que el perdón no se dice en voz alta. Se hace en silencio. Dentro del alma. Y eso también vale. Eso también sana. A veces, hay que perdonar sin tener contacto. Sin respuestas. Solo tú, tu alma y Dios. En silencio, en paz. Perdonarse a uno mismo. Perdonar a los demás es difícil. Pero perdonarse a uno mismo, muchas veces, es aún más difícil. Nos culpamos por lo que hicimos. Por lo que no hicimos. Por lo que dejamos pasar. Por lo que no supimos cuidar. Hay que aprender a perdonarse por los errores cometidos. Por no haber sabido hacerlo mejor. Por haberse dañado a sí mismo en el intento de sobrevivir. Porque nadie llega a este mundo sabiendo cómo vivir. Todos estamos aprendiendo. Todos erramos.
Todos, en algún momento, fuimos heridos. Y también, sin querer, herimos. No puedes cambiar el pasado, pero mereces la oportunidad de empezar de nuevo. De crecer desde lo vivido. Y de mirarte con la misma compasión que ofreces a los demás y decirte: hice lo que pude con lo que sabía. Y eso también es suficiente. Cuando perdonas, recuperas tu paz. El perdón es un regalo. Pero no es para quien te lastimó. Es un regalo que te haces a ti mismo. Perdonar te devuelve tu libertad. Tu liviandad. Tu poder de crear una vida sin ataduras. Cuando perdonas, vuelves a ti. Vuelves al presente. Vuelves a respirar profundo. Y a mirar hacia adelante con esperanza. Hoy puedes tomar esa decisión. A tu ritmo. A tu modo. Sin presiones. Pero sabiendo que mereces vivir en paz. Perdonar es soltar el veneno que envenena el alma. Es dejar de cargar una piedra que ya no necesitamos. Es sanar desde lo más profundo, aunque la cicatriz quede. Perdonar es soltar cadenas invisibles. Es permitirle al alma respirar. Es abrir espacio para lo nuevo. Para el amor. Para la fe. Para la vida. Cuando perdonas, no cambias lo que pasó. Pero sí cambias lo que sigue. Y ese es el verdadero milagro. A veces hay que perdonar sin que haya disculpas. O perdonar a quien ya no está. Incluso, perdonarse a uno mismo. Porque cuando perdonamos, no perdemos, ganamos. Ganamos paz. Ganamos libertad. Ganamos un nuevo comienzo. Perdonar no cambia el pasado, pero transforma el alma. Reflexión final. Perdonar no siempre significa que esa persona deba seguir en tu vida. Perdonar es liberarte del dolor, la rabia, el rencor y todos los sentimientos negativos que sientes al recordarla. Y no porque la otra persona merezca tu perdón, sino porque tú mereces vivir en paz y vibrando en amor. Y si alguien te hirió, además de perdonarlo, envíale luz. Porque quien daña, muchas veces, es quien más la necesita. Si esta reflexión tocó tu corazón, si te ayudó a mirar hacia adentro con más amor y compasión, te invito a darle me gusta a este video. Así sabremos que este mensaje llegó en el momento justo. También puedes suscribirte para seguir compartiendo juntos este camino de fe, sanación y crecimiento interior. Y si conoces a alguien que necesite perdonar o perdonarse, compártele este video. Tal vez le regales un poco de luz. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.